Bueno, acá estamos con el primer capítulo de Ajedrez en el Camino, caminando con César. César, ¿cómo estamos? Muy bien, Claudia, muy bien y encantado de colaborar en este ajedrez en el camino y compartir esto contigo. Bueno, vamos con la toma número 245 para los que no nos vieron en todos los videos que grabamos, que siempre pasó algo, que la tormenta, que el internet, que los auriculares, que la perra, que no sé. Bueno, esperamos que ahora salga bien. Vamos a hablar de un grande del ajedrez, de Henry Mekin. Para todos, Mequinho, un gran ajedrecista brasilero, súper talentoso, pero de eso te vas a encargar vos, de la biografía de Mekin. Yo voy a contarles que este ciclo continúa un poco de lo que hemos hecho de ajedrez y teología con el padre Gerardo, eh, y casualmente esta partida de que no es casual porque no hay casualidad, hay diosidencias, que se presenta un esquema de la variante del cambio, así que voy a ir avanzando. Es una partida con el gran Víctor Korchnoi, con quien César tiene una anécdota que la va a contar cuando hablemos de Korchnoi en otro momento, porque así los dejamos atentis a esa anécdota que yo creo que pocos se le animaron a hacerle algo así a Korchnoi, pero bueno, ya lo vamos a contar. Y mientras tanto vemos este desarrollo de las primeras jugadas de la partida de Henry Mekin, que con blancas jugando en el match de candidatos por el Campeonato del Mundo, juega con el gran Víctor Korchnoi. Así que César, comentanos un poco de Henry Mekin y comentanos de la partida, de la variante y de cómo enganchamos esto, ¿no? Muy bien, pues podemos empezar por la variante y luego comentamos un poco la vida de él. Yo me encargué de de recogeros unas partidas para el ciclo anterior que tenías con el padre Gerardo, y entre ellas había una partida de capa blanca que se enfrentó a Janowski en San Petersburgo en 1914, que me pareció muy interesante porque era una partida con la variante del cambio y ataques en enroques opuestos. Curiosamente, digo curiosamente, cuando busqué la partida, venía mal etiquetada y al final os pasé una partida de 1916, otra variante del cambio, otra capa blanca Janowski, y por error, cuando pasasteis la partida en el vídeo, me vi sorprendido porque no aparecía una jugada que es clave, que vamos a ver ahora, que es un torre B1, y me Sí. extrañó muchísimo. Entonces me puse a buscar y me di cuenta del error, ¿no? Entonces busqué de nuevo la partida correcta y la encontré. Y curiosamente, cuando me comentaste que ibas a pasar esta partida de Mekin con Korchnoi, resulta que la idea de Mekin en esta partida nace de la partida de Capa Blanca de 1914 contra Janowski. Todo eso Diosidencia. aparece en este libro, que es un libro escrito por Mark Boreski, que se llama Entrenamiento de Élite 2, escribió dos libros, Boreski, hay dos libros en español. necesitamos que nos sponsores. Porque los libros de Boreski son buenísimos y entonces los vamos a estar promoviendo en este ciclo. Pero sigue, sigue. Excelente. Y este en concreto va sobre el tema de las aperturas. Puede ser interesante además para alguien que se inicie, porque Di el empieza desde un nombre, nivel muy di básico. el nombre porque hay gente que por ahí tiene dificultad visual, entonces cuenta un poco cómo es el libro. El libro se llama Entrenamiento de Élite 2. En el entrenamiento de élite 1 cuenta más cómo analizar los errores y aciertos de un jugador y desarrollarlos. En el entrenamiento de élite 2 se centra más en las aperturas del juego, ¿no? Entonces empieza desde un nivel muy básico, explicando en concreto a Arthur Yusupov, explicando pues lo que se explica a los nobles: jugar en el centro, sacar las piezas, no mover dos veces la misma pieza a la apertura, no sacar la Bueno, dama, nos va a etcétera. dejar sin trabajo. Y posteriormente va desarrollando muchas cosas. Y curiosamente, en una parte de ellas hay tres partidas seguidas con esta variante del cambio y con un ataque en enroques opuestos. La primera es la de capa blanca, la segunda es una del propio Boreski y la tercera es esta partida que nos vas a presentar, que fue la partida que jugó Mekin contra Víctor Korchnoi. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito y contarles que en este match
que hubo solamente una victoria para Mequiño, tres para Cosnoy. A Cosnoy le costaba ganarle a Mequiño porque es un gran ajedrecista, ha sido el tercero del mundo detrás de Bobby Fischer, perdón, ya Bobby Fischer se había retirado detrás de Karpov y de Cosnoy, justamente, era el número 3 del mundo en ese momento, y tiene un estilo muy agresivo, muy creativo, con un gran conocimiento en los finales. Entonces, un rival difícil de vencer y de hecho fueron 9 tablas, un triunfo para Mequiño y 3 para Cosnoy. Entonces, me parece que Cosnoy buscó el triunfo en esta partida, que como vemos está desarrollando rápidamente el flanco dama para hacer el enroque largo, y en este momento justamente se enroca largo, y una de las sugerencias de la teoría es el caballo por E7 rápidamente. Aquí, bueno, rechaza el alfil para sacarlo de la clavada, y cuando las blancas juegan D4 se produce este tema estratégico típico de la variante del cambio, que ya lo hemos comentado, pero lo vamos a volver a repetir, que tiene que ver con que las blancas entregaron su par de alfiles a cambio de una mejor estructura. Luego del cambio de peones en el centro, las blancas tienen virtualmente un peón de más, un 4 contra 3, y entonces eso es una ventaja para un final. ¿Por qué? Porque las negras tienen estos peones doblados. Por ende, esto es un final bastante sufrido para el negro, pero Korchnoi decide jugar a ganar de alguna manera y juega agresivamente, como bien dijiste, con el enroque largo, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a ver ahora el enroque largo y ahora en la siguiente jugada, pasa a la siguiente jugada, por favor, Claudia. Ahí está la idea de Capablanca. La idea de Capablanca es torre B1 con idea de impulsar el peón a B4. Curiosamente, en la partida de Boresky, Boresky no juega torre B1 porque tiene el alfil en D2 en lugar de en E3. Entonces, al tener el alfil en D2, dice que puede jugar B4 sin mover la torre, porque la torre está muy bien también en la columna A, pero a Capablanca no le quedó más remedio que llevarla a la B para impulsar el peón de B4. Pero, como veremos luego en la partida, y Claudia comentará, la torre puede volver a la columna A de forma muy amenazadora. Si la torre estuviera originalmente ya en la columna A, podrías hacerlo sin perder ese tiempo. Entonces, en la partida de Boresky cambia solo eso, pero se produce el mismo esquema, el impulso de los peones A y B para romper la estructura de peones en el flanco de dama y poder atacar al rey enrocado en dama. Bueno, estás spoileando el libro de Boresky, ¿eh? No sé si se nos va a enojar el autor. Bueno, acá C5 es una variante, pero que las blancas la pueden refutar con el A3 y B4 porque rompen igual en C5. Así que por eso Korchnoi, ya ante esta jugada tan creativa que viene de Mequiño, decide jugar con el caballo por E7, y entonces se produce aquí el B4 este famoso de la partida de Capablanca con Janowski, que nunca vimos, que algún día la vamos a ver porque me quedé con la duda. Entonces G5, A4 y caballo G6. ¿Qué pasa en esta partida? Bueno, sabemos que el ajedrez es una guerra por suerte pacífica, y donde cada rey busca vencer al contrario. Entonces aquí pronto está llegando los peoncitos al contacto en B5, que es lo que pasa en este momento. C por B, A por B, torre por B, y se produce esta posición donde ya las negras están muy retrasadas para hacer una ruptura en el flanco rey, y contra dama C6 que está tocando C2 y la torre de B5 simultáneamente. Aquí Mequiño juega dama torre B2, pero era un poquito mejor hacer dama B1 con el plan torre E1 para evitar el ingreso del caballo E2 con el jaque y el doblete para que veamos los ataques, ¿no? Del caballo. Por eso me gustan tanto los caballos, pues son peligrosos. Pero esa es una posición que las blancas están un poquito mejor. Luego de torre 1, las blancas tienen la idea de jugar torre A5 y entrar por la retaguardia, y bueno, las blancas están un poquito mejor. Pero Mequiño jugó torre B2, ¿no? Retrasándose un poquito con la torre, jugando un poquito más discreto,
pero se produce una posición ahora bastante compleja que Koshnoi, que es un jugador agresivo, piensa que va a quedar mucho mejor, entonces juega esta variante y Mequiño hace caballo de 4 que parece errónea, pero es una combinación, en realidad es como la manzanita, ¿no? Lo está tentando a o un final o entrar en golpes tácticos. No sé cómo viste vos si Koshnoy se equivocó, si Koshnoy calculó mal, si Koshnoy quiso evitar las tablas o, bueno, el Grand Making lo sorprende. En mi opinión, yo creo que le sorprende que Orsnoy sí ve las variantes y ve las dos opciones, entrar en un final. La variante del cambio es una variante que todo el mundo dice establífera, pero recordemos que Lasker ganó a Capablanca con ella, Fischer obtuvo éxitos contra jugadores de mucho nivel como Grigori, Portis, Smyslov, y es siempre difícil de jugar para el negro, ¿no? Se dice, no, vas a entablar, pero hay que jugarlo. Entonces, Mm. teniendo en cuenta lo que comentaste, que Meking era un especialista en finales, yo creo que aquí, como vamos a ver vas a pasar ahora la variante posible donde se entra en el final, Kornoy evaluó que se iba a quedar con dos peones doblados en el área de dama contra uno, aislado, que se van a cambiar el peón D por el peón E, y se va a encontrar en un final donde las blancas estaban jugando como si tuvieran un peón de más, contra un finalista excelente. Entonces, él debió calcular la posibilidad de jugar algo más táctico y quedarse en el medio juego, y es posible que, como vamos a ver, hay que calcular con mucha profundidad y varias jugadas, que se le escapase la jugada final de Mequiño, que es excelente y que posiblemente por eso se quedase perdido. Yo es lo que opino, que hubiera un factor psicológico de no querer entrar en un final contra él Y un y final un menos en poco un final inferior, de que este ahora que lo queda. vamos a ver. Ahí lo vamos a Exacto. ver, el final inferior estratégicamente era comiendo la dama y entonces luego del caballo por C3, B por C, torre por D1, este final es muy sufrido para las negras porque tienen los peones doblados, hay una debilidad en F5, muchas mayores son las posibilidades del rey blanco de llegar a entrar en la posición, ¿no? Porque hay debilidad de color blanco, si bien puede jugar H5, pero estamos hablando en diferentes situaciones, ¿no? Ya sea que ese peón avance hasta H4 o puede generar algunos ingresos en algún momento por ahí, pero además este caballo puede llegar a colocarse luego del cambio de alfiles en S5 y también es un caballo medio inexpugnable de esa casilla. Así que las blancas, si alguien puede ganar son las blancas. Me parece que eso es lo que vio Koshnoy y entonces terminó Y jugando la por pregunta, D4. la pregunta que deberíamos hacernos, o que quizá tú con tu nivel deberías hacer, si tú te vieras en tu cabeza esa posición y pensases en jugar ese final, ¿querrías jugarla o no querrías jugarla? Esa es la pregunta, ¿no? Porque a veces todo es muy fácil cuando pones la máquina y te dice es Sí, más sí, uno o menos dos, pero cuando tú ves la posición en tu cabeza, a veces no es tan sencillo y desde tu punto de vista de persona con sí, mucho tal más cual. nivel, ¿qué opinas de esa posición si te vieras con No, negras no, no, contra una persona que sabes que es un finalista excelente? yo creo que me hubiese colgado acá como que yo hubiese jugado. No, no juego finales ahí, con este no. Bueno, cuéntanos un poquito de Mequiño, ¿no? Porque como hicimos la toma uno, toma 3, toma 4, bueno, en la toma 245 les vamos a contar un resumen taringuero de quién fue Muy bien. es este gran ajedrecista brasileño que hoy sigue vigente y que realmente es un gran talento. Bueno, él no fue exactamente un niño prodigio, o fue una Un persona como, joven por ejemplo, tenemos prodigio, ahora creo yo. Porque un una persona joven. como tenemos a Faustino ahora, ya que con los 10 años, o con Capablanca o Reseski, que los ves tan pequeñitos dando simultáneas, ¿no? No fue tanto, pero ya cuando tenía 13 años ya fue campeón de Brasil. O sea, ya Y ganó el eso es campeonato mucho, nacional de sí. Brasil Eso es con 13 mucho. años. Sí, Está sí. muy bien, obviamente. Un año más tarde gana el campeonato suramericano, lo cual da idea del nivel que tenía. Y en el 67, con 15 años, se clasifica para el Internacional de Shows.
en Túnez. Allí no le fue demasiado bien, acabó el 11-12 y 3 años más tarde, recordemos que en esa época los campeonatos mundiales se juegan cada 3 años, en el Internacional de Mallorca del 70 no queda tampoco demasiado bien. Recordemos que ese fue el Internacional que Fischer ganó y que le llevó a ganar el Campeonato del Mundo posteriormente en el 72 contra Spas. ¿Vale? Pero Mequiño no se rindió, él siguió intentándolo y ya en el año 73 gana el Interzonal y se clasifica para el Candidatos. Y esta partida es la 12ª del Candidatos, donde fue eliminado en cuartos de final por Víctor Korchnoi. Y Víctor Korchnoi dijo de esta partida que era la partida más completa del match. O sea, que fue una partida realmente buena, pero Víctor le eliminó. 3 años más tarde vuelve a ganar el Interzonal, Mequiño, y llega a Candidatos y ahí le elimina Polugajewski en cuartos de final también, con una sola victoria y todas las demás partidas empatadas. Sí, es que era Y ahí imbatible, la verdad les costaba mucho ganarle a Mequiño. y posteriormente, 3 años más tarde, vuelve al Interzonal, pero juega la primera partida y tiene que retirarse. Y tiene que retirarse por algo que también ahora os explicará Claudia más en profundidad, que es que tiene una enfermedad y esa enfermedad llamada miastenia gravis es una enfermedad que ataca autoinmune, de estas raras, que ataca el sistema nervioso, el sistema muscular, que cuando descansas te recuperas, pero en el momento que tienes alguna actividad física o como el ajedrez, que aunque la gente no lo considera físico, tiene un desgaste muy importante. Ese es un buen tema para hablar. Muy, muy interesante. Personalmente te puedo decir que cuando jugaba yo me cansaba más jugando una partida de ajedrez físicamente que cuando jugaba un partido de fútbol. Y eso es mi experiencia. Sí, sí. Entonces él se empezó a sentir muy mal. De hecho pensaban que iba a fallecer. Y porque ataca todos los músculos. Llegó un momento que no podía comer, como luego contarás, y eso. Sí, Y sí. se tiene que retirar precisamente por la enfermedad. Y ahora puedes contar tú qué pasó posteriormente. No voy a contar nada porque los vamos a dejar así, lo voy a contar al final. Cuando estamos terminando Perfecto. la partida les cuento, porque tiene un final feliz y muy esperanzador. Así que bueno, se bancan toda la partida, o le ponen 2X y listo, o van al final, ¿no? Bueno, aquí juega E por D Korchnoi y hace dama por G4, dama jaque, tapa de dama. Y ahora, luego del cambio de damas, está atacado el alfil, así que es una posición donde, bueno, no tenemos más opciones que comer este peón, pero acá aparecen golpes tácticos. Yo creo que acá Korchnoi piensa que gana luego de esta jugada, alfil C3, y acá es donde está mi teoría de que Korchnoi por ahí no vio esta variante. Torre por D4 hace Korchnoi y está aparentemente cambiando una torre por 2 piezas menores, lo cual es una ventaja importante, ¿no? Si bien tiene torre y peón, pero es una ventaja importante. Pero Mequiño le hace esta jugada intermedia que es tremenda. Hay que tener cuidado con las jugadas intermedias porque a veces se pasan por alto. Y el alfil no puede sostener a la torre y si hace alfil B4 tenemos jaque previo, cambiamos la torre de H8 y luego nos comemos la torre y estamos con una ventaja ganadora. Entonces, Korchnoi no puede hacer alfil B2 tampoco porque le atacamos el alfil y no tiene dónde esconderse. Así que, bueno, acá yo creo que se ve sorprendido. Como bien decís vos, había que ver esto en la jugada 17, ¿no? Para que tengan dimensión de toda esta situación. Volvemos a la jugada 17 y acá había que ver el torre A3, que no es nada fácil, ¿no? Efectivamente. Y enfrentarlo contra el final que vimos, que era la alternativa y que le parecía muy feo de jugar. Exacto. Bueno, en esta posición hace torre B4 y luego de torre C3, que es muy buena porque defiende la base, y ahora forma esta fortaleza y da un pleno juego al alfil al tener todos los peones en blanco y la posibilidad de venir con el rey y generar otro ataque más en la posición, ¿no? Entonces Korchnoi también trae su rey,
amenazando torre A8, por eso ahora viene la torre A1 a adueñarse de la columna. Recordemos siempre poner las torres en las columnas abiertas. Torre B5 y viene el rey al centro. Ambos reyes participan de la lucha. Acordémonos que en los finales, cuando ya no están las damas, desaparecen las piezas menores. El rey es una pieza de ataque, por eso es muy importante llevarla al centro. H5 para evitar que el rey blanco pase. Torre A4. Bueno, aquí había una amenaza concreta con torre D4, ¿no? El rey se queda atado a la defensa del peón, por eso hace C6. Ven que en ajedrez todas las jugadas tienen un porqué, ¿no? Siempre es la cabeza del otro que está pensando, así que tenemos que tratar de descubrir eso. Torre CA3, y acá, ¿qué idea tienes, César? ¿Te acordás? No recuerdo bien ahora mismo. ¿Cómo no te vas a acordar? La vimos 200 veces la partida. No, era cambiar la torre porque tiene una torre muy Ah, activa que es la torre A, ¿viste? efectivamente. Te dije Vale, poner vale, de sí, color y decir, efectivamente, era, no, 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 era, no, no. era cambiar una de sus torres por su torre activa y dejarle con la torre pasiva contra su Vamos a torre más verla activa. 200 veces más. Así te la aprendes. Bueno, G4 ya aquí se ve bastante mal porque luego del cambio de torre se adueña de la quinta línea. Acá viene un consejo de mi querido gran maestro Pano, que una vez que cuando nosotros tenemos torres, si no entramos en la séptima, la quinta es buena opción, porque en la quinta también hay peones, entonces pueden aparecer diferentes ataques sobre esos peones. Por eso la torre es muy activa en la quinta. Así que G4, y ahí viene el cambio de torres del cual hablábamos y que César se había olvidado, torre B5. Y en este final tenemos un peón de más, alfil contra caballo y muchas debilidades de las negras. En este caso hay dos debilidades más que surgen, que es el peón de G4 que vamos a atacar con el rey y el de F6 que vamos a atacar con el alfil. Y muy difícil de defender para las negras. Ahí vemos las negras, perdón, se quieren activar y venir a atacar, pero Mequiño no deja ni una casilla, defiende todo. B5 y ahora ya le comió el peón, B4 atacando la torre y cambiamos un peón por otro si quiere, pero en este caso no quiso. Coynoy con dos peones de menos y con este caballo que lamentablemente no se movió desde hace varias jugadas, intenta simplificar un poco la posición, pero con dos peones de menos es demasiado, así que en esta situación ahora va a caer un tercer peón. Y antes de la última jugada, decirles cómo termina la historia de Mequiño, que en realidad no termina, sino que recomienza. Él, estando postrado con la miastenia, tomaba con una cánula, ¿verdad? César ya casi no tenía posibilidades de vida, casi, ¿no? Tenía que alimentarse por una cánula. Exacto, sí. Bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Los músculos en general fallaban los músculos de tragar, de mover la boca, y solo podía alimentarse con batidos por una cánula y estaba en una posición muy difícil. Y entonces, Claudia, ¿qué ocurrió? Y entonces Jesús salvó su vida. Mequiño escribió un libro de ajedrez que se llama Jesús sanó mi vida. Y ese libro, que yo leí a los 20 años, me impresionó mucho porque sabía algo de la historia de Mequín por mi padre. Eh, y bueno, nunca imaginé que después iba a compartir con él un internacional, que es donde él vuelve a jugar en Brasilia. Pero antes yo leí ese libro y en el libro él cuenta que una tía carismática de la Renovación Carismática Católica, no bajó los brazos. Él era uno de los ajedrecistas más conocidos en el mundo, pero aparte muy famoso y muy querido en Brasil. Entonces, bueno, se juntó mucha gente a orar por él, le llamaban por teléfono, no había WhatsApp, ni cámaras, nada, era el teléfono de línea, le llamaban y ponían el teléfono y oraban en lenguas y hacían oración por él, intercesión que se llama, y él poco a poco empezó a mejorar. En ese trayecto de su mejora, él le promete a Dios que si se curaba,
iba a dar testimonio con su vida de esa curación, porque realmente la miastenia es una enfermedad, como bien dijiste, que no tiene cura. Y bueno, él fue mejorando poco a poco y, y estudió teología y dedica gran parte de su vida a la evangelización desde el lugar que ocupa, ¿no? Con el mundo del ajedrez. Así que bueno, se sanó, por eso escribió ese libro para dar el testimonio y siempre lo vemos jugando en los torneos con su cruz y yo me acuerdo de algunos organizadores que dicen, tú, o sea, yo, estás ahí como Mekin, que quieren ver dónde hay misa, si no hay misa, porque a veces jugamos los torneos doble ronda y el domingo no podés ir a misa, bueno, y así es la vida de Mequiño hoy, ¿no? Pero bueno, por ahí es un hombre grande ya, pero está bastante bien, sigue jugando ajedrez en alta competencia, juega muchos torneos en Brasil. Y la verdad que, bueno, ha sido un gusto compartir con vos, César, este video, esta vida tan intensa y, bueno, lo que vos quieras completar. Bueno, simplemente por completar algo, que cuando él vuelve, 12 años después, en el año 91, juega contra Nikolic, un match que pierde por solo un punto, y posteriormente, al año siguiente, en el 92, juega contra Yasser Seirawa, que en aquel momento era uno de los mejores jugadores del mundo, y también pierde por un solo punto el match. Como bien dices, era muy difícil de ganar. Estamos hablando de una persona que sufrió una enfermedad terrible y estuvo 12 años sin jugar, o 11 años sin jugar, vuelve y eso demuestra el gran nivel que esa persona tenía, ¿no? En ajedrez, porque con ese parón tan grande, volver, enfrentarse a grandes jugadores del mundo y estar prácticamente al nivel de ellos, ¿no? Es algo muy interesante que llama mucho la atención y dice, estas personas tienen algo especial, ¿no? Tienen un conocimiento del ajedrez muy grande y les permite el estar tantos años parados, volver y estar todavía a un nivel muy alto. Es Así es. muy Bueno, agradable. Además de una persona que sufrió todo eso, muy agradable que haya vuelto, que se haya recuperado. Toda esa vida es muy agradable escucharlo y creo que tiene que hacernos muy felices a todos. bueno, ya tendrán oportunidad de conocerlo. Hay que ir a jugar a los torneos a Brasil, ¿no? Porque ha jugado Olimpiadas, todo, pero bueno, él juega mayoritariamente ahí en Brasil, en el sur de Brasil. Bueno, César, muchas gracias por tu compañía y muchas gracias a todos los que nos siguen. Y si les gusta el video, por supuesto, compartirlo, ¿no? Efectivamente, compartirlo, darnos un like y agradeceros a todos vosotros que nos escuchéis y por mi parte a Claudia por darme la oportunidad de compartir el camino con ella explicando estas partidas. Gracias, adiós. Adiós.